Bien, ahora veremos entonces la segunda parte de nuestro tema, principios de planificación nacional y regional. Habíamos dicho de que existen principios que son fundamentales en que se puedan aplicar independientemente de todo, de aquellos objetivos que se planteen, ¿no? Diferentes tipos de planes y van a ser diferentes tipos de objetivos. Es decir, pueden haber objetivos que van a desarrollar o elaborar planes de desarrollo turístico cuyo fin es poner en valor atractivos turísticos naturales, otros podrán ser culturales, otros podrán ser mixtos, otros serán de ecoturismo, etcétera. Es decir, cualquiera que fuesen los objetivos de planificación, estos principios son aplicables casi, por no decirlo en general, a cualquier tipo de plan y cualquier tipo de atractivo turístico que tengan. Por eso establecíamos que los principios son elementos rectores que nos permiten a nosotros de alguna manera orientar las acciones de planificación para poder cumplir, ¿no? Esas actividades y esas acciones que debemos desarrollar dentro de la elaboración del plan. ¿Cuáles eran los principales, que indicamos la anterior sesión, cuáles eran los principales o qué principios habíamos identificado que son fundamentales para cualquier tipo de plan? A ver, Alejandro. Alejandro, dígame, Chesit. ¿No está Alejandro? Mónica, Sí, dice, ¿cuáles son los principios que habíamos dicho en la anterior lección, en la anterior clase? de la planificación, dice. Los principios rectores, pues los principales principios que se tienen que tomar en cuenta. ¿Cuáles son? A ver, revise sus apuntes. Si dicen, ¿no son los principios de agrupaciones de atractivos turísticos? Exactamente. A ver, Alejandro, un poquito, a ver, explique en qué consiste ese principio. Bueno, vamos a decir que hay diferentes grupos de atractivos turísticos y, bueno, el grupo que tiene más atractivos turísticos es el que vamos a trabajar más. Claro, en ese caso decíamos que son, es decir, aquellos espacios físicos, es decir, parte de la tierra, ¿no? Un espacio físico es un espacio geográfico, un espacio de tierra, que reúna el mayor número de atractivos turísticos, tienen que ser, en este caso, los que deben desarrollarse en primera instancia. ¿Por qué? Y ese principio llamamos agrupación de atractivos turísticos, ¿no ve?
¿Por qué? Bueno, una zona que tiene más atractivos, más atractivos turísticos, permite atraer a más turistas. Ya. Luego, ¿qué más nos permite? También podría ser para que la zona sea más atrayente. Ya, Anali, que la zona sea más atrayente. Y al ser la zona más atrayente, ¿eso qué significa? Que habrá hay más más atractivos ingreso turísticos, dice. Ya, Mónica, hay más atractivos turísticos. ¿Qué más? Por lo que ingresaría más capital, ¿no? El lugar. Ya, Dilimar. Eso Más ingresos. significa de que se va a generar mayores ingresos económicos, porque si hay mayores atractivos turísticos, lógicamente van a existir mayor número de actividades turísticas. Y al haber mayor número de actividades turísticas, lógicamente que va a haber mayor tiempo de permanencia de los turistas en ese lugar. En vez de que se queden 2 días y una noche, en ese caso tuvieron solamente un pernocte, lo que a nosotros nos interesa es aumentar el tiempo de permanencia en un lugar. Y si ese lugar tiene más atractivos, van a haber mayor número de actividades, entonces el tiempo de permanencia de los turistas va a ser mayor. ¿No ve? Sí, Luisa. Perfecto. Luego, ¿qué más? Como decía Dilimar, va a generar mayor ingreso económico. Ya. Perfecto. ¿Qué más? En relación a la parte económica, ¿qué más sucede? A ver, vamos a rayar un poquito aquí. Por ejemplo, si aquí tenemos un atractivo, aquí tenemos otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Aquí hay 2 solitos. Ya. Esta es una relación en un espacio físico determinado. Aquí tenemos el mayor número de atractivos turísticos y esto va a significar que van a haber, aquí es mayores atractivos, mayor número de atractivos. Eso va a significar mayor tiempo de permanencia. Esta permanencia, a su vez, nos va a generar mayores mayores ingresos económicos. Ingresos económicos. ¿Qué más va a pasar? ¿Por qué es aconsejable como un principio fundamental de que hay que escoger aquellos espacios físicos que tienen mayor número de atractivos?
¿Qué pasa con la inversión? ¿Qué pasa con la inversión? ¿Se vuelve un proyecto fiable? Exactamente. Es decir, de que hay que buscar fundamentalmente que en las inversiones, hay que minimizar, es decir, bajar las inversiones. ¿Por qué decimos minimizar las inversiones? Porque no nos olvidemos de que a todo esto hay que poner servicios básicos. Esto significa luz, agua, alcantarillado. Tenemos que poner comunicaciones. Comunicaciones. Es decir, van a ser caminos. Señal de Wi-Fi. Hay que poner transporte. ¿Qué es lo que pasa si el turista viene por cuenta propia y es extranjero y viene a pie? Entonces va a necesitar transporte público. Entonces, esos costos, si son 6, 8 atractivos, van a ser mucho más, es decir, la inversión que se tenga en este espacio va a ser mucho más rentable que, por ejemplo, poner a este atractivo, si el camino viene por acá, aquí hay que hacer un camino hasta el atractivo y es una inversión. Hay que ponerle servicios básicos, luz, agua, alcantarillado. Después tenemos que poner señales, porque hoy en día si no hay Wi-Fi, si no hay señales. Y hay que ponerle la infraestructura o el equipamiento, la infraestructura turística. Infraestructura turística. Es decir, hoteles, un hotel, un restaurante o donde se tenga que comer. Después, seguramente que el número de actividades aquí va a ser, como es un solo atractivo, van a ser pocas actividades. Entonces ahí surge la pregunta, con una interrogante así de grande. ¿Será realmente económicamente y financieramente rentable desarrollar un solo atractivo? Porque seguramente que en un solo atractivo van a haber pocas actividades. Entonces, tal vez el turista solamente por una noche se quede, 2 días, una noche, pernocta una noche y no hay más. En cambio, teniendo una
mayor número de atractivos, tenemos mayores opciones para que los turistas puedan permanecer mayor tiempo. Y al existir mayor tiempo de permanencia en el destino turístico, ¿no? Lógicamente que van a haber mayores ingresos económicos, porque el gasto turístico siempre se lo trabaja o se lo proyecta y se dice, bueno, por día el turista va a gastar entre alojamiento, transportes, recreación, compras, y dentro de esas recreación están las actividades turísticas, etcétera, ya, $100 al día. Si va a estar solamente una noche, van a ser $100. Si va a estar 2 noches, van a ser $200. ¿No? Lo que a nosotros nos interesa es que el turista permanezca el mayor tiempo posible, porque su gasto turístico va a ser mayor. Y eso va a significar que va a beneficiar mucho más a toda esa planta turística, esa infraestructura turística, a esa planta turística, y no tengamos en ese caso instalaciones ociosas, ¿no? Es decir, que estén sin ocupación y el índice de ocupación sea extremadamente bajo. Entonces, por eso decíamos, este principio es fundamental, es un principio fundamental, el de agrupación de atractivos turísticos. ¿Por qué? Nos va a permitir de que la inversión sea menor y mayor el tiempo de permanencia de los turistas. ¿Está claro ahora? Sí, licenciado. Perfecto. ¿Cuál es otro principio que habíamos dicho? ¿Qué principios más hay? A ver. ¿Cuál habíamos dicho? A ver, revise sus apuntes, Gilmar. Mónica. Mónica, ¿me escucha? Sí, dice. A ver, ¿qué ha apuntado de la anterior clase? ¿O no ha apuntado nada? Principio de creación de regiones turísticas. Después de eso. Yo tengo puntos de entradas, Lice. Exactamente. Es decir, ¿a qué nos referíamos con varios puntos de entrada? Es decir, ¿a qué nos Como referimos con ese aeropuerto. principio? Yanali, ¿qué más? Aeropuerto. Es decir, de que si ese espacio turístico que nosotros vamos a planificar, ¿no? Es muy grande y en sí, por ejemplo, si el plan es nacional,
y el país es muy grande, es conveniente, decíamos, que deben existir varios puntos de entrada. Ahora, ¿por qué es conveniente que hayan varios puntos de entrada? Licia, yo pienso que es conveniente tener varios puntos de entradas porque así como el país es grande y turístico, digamos, entonces recibiría más turistas, muchos más turistas. Y si tuviera solo un punto de entrada, entonces pues yo creo que se llenaría mucho, tanto de turistas no habría también tantos aviones, digamos, para que los turistas puedan viajar. Ya, perfecto, Mónica. Eso significa de que sí, ese espacio es grande, ese territorio es grande, entonces vale la pena, si aquí ponemos, este va a ser un punto de entrada, un punto de entrada, y este va a ser el punto o la salida. Entonces vale la pena entrar por un lugar y salir por el otro lugar. Ahora, este también a su vez puede ser, porque este estamos así, puede ser punto de entrada y a su vez puede ser de salida. Esto nos permite, decíamos a nosotros, tener mayores opciones para que los turistas puedan permanecer mayor tiempo también en ese destino turístico que puede ser país, que para nuestro caso puede ser departamento, puede ser provincia, etc. Y esos puntos de entrada, es decir, como decía Mónica, pueden ser por vía aérea, pero también pueden ser por vía terrestre. Pongámonos el caso. Qué interesante sería de que por la carretera que actualmente tenemos entre Cochabamba y el trópico, ya se entrara por la carretera el punto de entrada a la región, ya este punto de entrada sería la carretera actual. Y hemos dicho que próximo al punto de entrada, ¿qué debe existir? ¿Qué dijimos que debe existir? Al lado de, o muy próximo al punto de entrada, ¿zona de qué? Zona de partida, Licen. Exactamente. Es decir, una zona de partida. Y decíamos, esta zona de partida tiene que tener todos los servicios necesarios. Por ejemplo, seguimos con el trópico. El punto de entrada al trópico puede ser por una carretera y llegamos a Villa Tunari. ¿Qué zona de partida va a ser Villa Tunari? Independientemente de que los turistas se puedan quedar una noche en Villa Tunari porque hay hoteles, hay esto, hay atractivos, pero no hay quien los haga pasear. Y además los atractivos hay que poner en valor. Pongamos que estuvieran puestos en valor en el trópico. Entonces pueden visitar aquí el Parque Machía, que estuviera perfectamente equipado. Pueden visitar el Parque Nacional
Carrasco, pueden visitar una senda ecoturística que hubiera, estamos imaginándonos que hubiera de 5 kilómetros para hacer un recorrido pedestre, hubiera en el río, ese es el Ichilo, próximo al Ichilo, el río Todos Santos también hay, hubiera pesca organizada. Entonces hay varias actividades que se pueden desarrollar en esta zona de partida, que en este caso sería Villa Tunari. Ahora, de aquí los turistas ya pueden partir, por ejemplo, a Puerto Villarruel. Y en Puerto Villarruel pueden hacer otro sinnúmero de actividades turísticas, ¿no? Pueden hacer un sinnúmero de actividades turísticas. De Puerto Villarruel podían irse, seguramente pueden ir. Otra opción es, viendo por aquí, a Eterazama, que podían tener, que no los tienen, ¿no? Desarrollados sus atractivos turísticos. Podría ser Ibirgasama, o podía ser Puerto Villarruel. Pero imagínense de que el punto de salida no fuera la carretera que actualmente tenemos, sino que hubiera otra carretera que saliera directamente hacia Santa Cruz. Si hubiera una carretera directa hacia Santa Cruz. Estamos imaginando, independientemente de esta. Porque ahora los turistas lo que hacen es ir por acá, visitar algunos atractivos que hay, ¿ya? Y tienen que regresar por el mismo camino. Y lo óptimo, por eso nos dice la teoría, y es ese principio de que tiene que haber diferentes puntos de ingreso y que no deben ser los de ingreso los mismos de salida, sino que deben ser otros. Eso nos permite, dice, poder establecer de que hayan mayores opciones de permanencia y de visitas en todo el recorrido. Entonces, ese principio es fundamental. Sí habrá en este caso una zona de partida muy bien equipada, que puede ser Villa Tunari. Ahora, aquí hay atractivos. Todos estos son atractivos. Entonces, esta zona de partida va a permitir de que los turistas encuentren un punto de salida que puedan llegar a otro sector, donde tiene otros atractivos, pero no regresar al mismo. Porque si los turistas han ingresado, por ejemplo, por La Paz, o perdón, están por Cercado, entonces tienen que hacer esto y regresar esto. Ahora, lo óptimo sería que de Cercado, esta carretera y todo este punto, los turistas puedan continuar esto por la carretera que tenemos a Santa Cruz, pero poner en valor todo este sector con mayores atractivos para que los turistas lleguen a Santa Cruz y de Santa Cruz ya sea otro punto de entrada. Entonces, pero por ejemplo, si los turistas van a ir solamente hasta Villa Tunari o hasta los sectores aquí donde están la mayor parte de los atractivos, ellos tienen que volver otra vez por la misma carretera. Entonces, cuando un país o una región o un espacio determinado decide dedicarse a la actividad turística, entonces hay que pensar muy bien de que hay que establecer ese principio sobre los puntos de salida y las zonas de partida. Preguntas.
¿Hay preguntas? No, Lisa, se entendió todo. Seguro, porque dicen que sí, después no pueden explicar. A ver, ¿qué dudas tienen? Siempre uno tiene dudas. La vida está llena de dudas. Ahora, si nosotros cruzamos esta información del agrupamiento de atractivos turísticos, cuando vimos instalaciones turísticas, hay también otro principio. ¿Qué dice sobre agrupación? ¿Qué debemos agrupar? Atracciones, dicen. No, aquí está. Estos son las atracciones. Estamos viendo ahorita el principio de atracciones, es decir, de que los atractivos turísticos, nosotros debemos, en este caso, agruparlos. Pero desde el punto de vista de la infraestructura, ¿qué nos dice? De que también debemos agrupar las instalaciones turísticas, Caterine. Entonces, agrupamiento de instalaciones turísticas, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos estos 4 atractivos, aquí tenemos que poner lo que decíamos acá, servicios básicos, ¿no? Tenemos que poner aquí todo lo que son servicios básicos. Luz, agua, alcantarillado, todo eso acá. Entonces, la planta hotel, la planta turística, es decir, aquí pusiéramos un hotel, un hotelito. Pusiéramos un restaurante, 1 o 2 restaurantes. Pusiéramos un sector de venta de artesanías. Venta de artesanías. Es decir, lo que estamos haciendo, estamos agrupando las instalaciones justamente para minimizar las inversiones. Porque imagínense que en un atractivo acá había que ponerle hotel, había que ponerle restaurante, había que poner venta de artesanías, había que poner luz, agua, alcantarillado, camino, para un solo atractivo. Y decíamos, nadie lo va a hacer, porque los costos son demasiado altos. Imagínense que una carretera de dos carriles, como las que tenemos en todo nuestro país, ¿no? El kilómetro lineal sale $1,500,000, con más la capa asfáltica y con más las obras de arte. Y las obras de arte se llaman, en este caso, los canales para que pueda correr el agua, si hay algún puente, un pequeño puente, una cosa. Más o menos el estándar es $1,500,000 por kilómetro de carretera. Entonces, imagínense, ¿quién va a invertir para poner en valor un atractivo turístico tanto dinero? Difícil, ¿no ve? Entonces, la teoría no está equivocada cuando nos dice hay que agrupar las instalaciones turísticas. Y ahí nosotros, dígame, Caterina. Entonces, en este caso serían las agrupaciones primarias, las instalaciones. Claro, también hay que agrupar, es decir, si hay varios atractivos, o por ejemplo, si hubieran aquí hubieran, vamos a poner con un rojito acá. Es decir, si aquí hubieran 3 atractivos, entonces hay que agrupar las instalaciones para estos 3 atractivos. Es decir, los servicios básicos. Los servicios básicos, luz, agua, alcantarillado, etc. ¿No? Ahora, dice, vale la pena también, como otro principio,
generalmente muchos de los atractivos turísticos se encuentran próximos a poblaciones, especialmente cuando están en el área rural. Entonces, próximos a los atractivos están las poblaciones rurales. Vale la pena, dice, de que estos servicios básicos que se van a dotar a los atractivos también vayan en beneficio de esas poblaciones que están próximas a los atractivos, porque así la inversión no solamente va a ser para el turismo, sino también que se van a beneficiar las poblaciones que están muy próximas a los atractivos. Si aquí tenemos un pueblito, por ejemplo, una población, le vamos a poner luz, le vamos a poner agua, le vamos a poner alcantarillado, etcétera. Y diremos, la inversión es para la población local. Pero a la vez, de aquí jalaremos nosotros las acometidas, es decir, los tubos de agua, las matrices de agua, las matrices de alcantarillado, para que, en este caso, el hotel, el restaurante, etcétera, pueda tener acceso a estos servicios. Y finalmente, tal vez aquí si por ejemplo estos atractivos están un poquito más alejados, si le vamos a poner agua, tal vez podamos perforar un pozo pequeño, nomás un pozo semisurgente, y aquí le vamos a poner muy bien camuflado un tanque elevadito de agua para que en este atractivo necesitamos baños. La gente necesita baños, inodoros, todo. ¿Dónde van a hacer? En el campo no van a agarrar y van a hacer las necesidades biológicas. Estuviéramos contaminando. Tenemos que ponerle baños, ¿no? Entonces, por eso dice la teoría también de que tenemos que agrupar las instalaciones. Y mucho más, dice, trabajar buscando también el beneficio de las poblaciones locales. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si este atractivo solamente funciona los fines de semana? Sábado, domingo y cuando hay feriado que cae el lunes. De lunes a viernes está cerrado porque no hay turistas. Pero los servicios básicos, luz, agua, alcantarillado, etcétera, están beneficiando a la población local. ¿Está claro ahí? Sí, listen. Ya. Entonces nos vemos en 5 minutos, por favor. Voy a grabar esto. Licenciado.